Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Shalom, qué alegría saludarlos a todos en Radio Sefarad, la radio de las comunidades judías de España. Bienvenidos una vez más a Canticas de Sefarad, un espacio donde nos conectamos a través de la cultura, la historia y, por supuesto, esa música sefardí que nos corre por las venas y nos une sin importar dónde estemos. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a una invitada de lujo, una mujer que representa de forma hermosa la riqueza de nuestra herencia y la experiencia judía de hoy. Nos acompaña Nicole Michelle Morelli. Nicole, qué chévere, como decimos en Venezuela, de tenerte aquí en Canticas de Sefarad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Fernando. Para mí es un honor estar contigo, especialmente en Canticas. Qué nombre tan bonito, tan sefardí, tan nuestro. Así que estoy muy contenta y emocionada. Muchísimas gracias, Nicole. Quiero presentarte un poquito a nuestra gente. Nicole es nacida en nuestra querida Caracas en 1978. Estudió bachillerato en la hebraica Moral y Luces y luego periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Somos de la misma alma mater. Qué bueno. Tienes unas raíces que son una verdadera mezcla de culturas. Sí. Tu mamá es de Tánger, Marruecos, y tu papá de Uruguay, pero tus papás, abuelos, eran de Polonia. Una combinación espectacular, sefardí y ashkenazi. Aunque ya nos has dicho que te inclinas más por tu lado sefardí, y eso nos encanta. Además, hiciste un posgrado en periodismo internacional en la Universidad Complutense de Madrid y has vivido en lugares tan diversos como Marrakech, Madrid y ahora desde hace 2 años en Israel. Te dedicas al periodismo desde hace 26 años y un tema que te ha tocado el alma es el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí. De hecho, tu tesis universitaria en el 2005 fue sobre Arafat y Sharon, avances y retrocesos en la paz palestino-israelí. Presentadora durante 2 años y medio en I24 News. ¿Está correcto como lo dije? Exacto. Okay. Y actualmente diversificando reportajes para medios latinoamericanos e hispanos desde Israel, buscando esa conexión vital entre Israel y nuestro mundo hispano. Algo que se ha vuelto aún más crucial después de los eventos del 7 de octubre. Un recorrido profesional y de vida impresionante, Nicole. Gracias. Y para la gente que nos escucha, como sabes, Canticas de Sefarad es un programa cultural donde la música es el motor, una parte fundamental de la vida de nuestros invitados y donde los temas de judaísmo lo abordamos de una manera abierta y diversa. Vámonos ahora a ese punto de conexión que nos une: Venezuela, la herencia sefardí. Infancia y música. Nicole, como bien yo te decía, tú y yo compartimos ese origen venezolano, sefardí, y además de esa experiencia de estudiar en la Universidad Central de Venezuela, en una época en la que a veces fue movida con huelgas y gases lacrimógenos aquí y allá. Pero también fue la Venezuela
bonita de los 70, 80 y parte de los 90. Esta Venezuela donde judíos y cristianos estudiábamos juntos, celebrábamos Navidad y Hanukkah y hasta cantábamos el burrito sabanero o Cerro Ávila en cualquier fiesta. A muchas personas que yo comento esto, que no son venezolanos, esto les sorprende, este nivel de integración, no asimilación, y que caracterizó a nuestra Venezuela multicultural. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Y cómo, en tu caso, descendiente de sefardíes, ¿recuerdas alguna canción en particular que sea parte de la banda sonora de tu infancia o de esos años? Ay, qué bonito. Me has hecho viajar con todo el relato que has realizado, Fernando. Muchas gracias. Hasta las lágrimas, porque Qué eh, bueno. es lindo, claro, porque imagínate, una vez no se sitúa todo ese mundo que yo siempre digo, parece mentira, pero todavía llevo de errante la vida, ¿me entiendes? O sea, los judíos tenemos ese estigma de errantes, de cambiar de un lado y de otro. Y ciertamente la música es como la identidad, ¿no? De cada lugar y el recuerdo que nos conecta a esos lugares, ¿no? Entonces, en Venezuela, yo crecí en esa Venezuela pues muy unida en distintas culturas y religiones, los judíos con los sirios, con los libaneses, iba yo al club libanés a comer los domingos, que me encantaba, los italianos, entonces Si el eh, club libanés estaba en Prado del Este. en Prado del Este, que me Sí. encantaba el quipe crudo, ahí, ay, qué rico el baba ganoush. Entonces, y a veces veía gente de judía ahí en el club libanés. Entonces, el señor Sami era un sirio que me arreglaba los zapatos en Chacao, que siempre se los llevaba y me hablaba de su Alepo natal, que tanto quería. Entonces, claro, tú te consigues un mundo donde crees que, todo, que la vida era así, que ese era el mundo Así es. que ibas a vivir toda tu vida. Y de repente pasan 25 años, estoy en Israel y resulta que vivo misiles, ataques y contradicciones de lugares a los que pertenecía esa gente maravillosa con la que yo vivía en Venezuela. O sea, que en Venezuela todo lo que tenía que ver con libaneses, sirios, incluso palestinos, que tenía gente amistad palestina, un bancario que me llevaba ahí ¿cómo se llamaba el banco este de Escocet? El Eh, Descotet. Escotet, Sí, que quedaba en la Castellana. Sí, no, no me acuerdo ahora. Bueno, era no, un no me banco acuerdo el nombre del banco, sí. Ujú. exacto. Tenía la cuenta ahí y el que me llevaba al bancario era un palestino, de origen palestino. Sus padres eran palestinos y habían venido, habían emigrado a Venezuela. Entonces, nos reíamos y llegué a ir a su casa y comía quipe y falafel que hacía la mamá riquísimo. Entonces, claro, crezco con todo eso. Amo la música árabe, la misma, esa oriental que se entremezcla como la misma música judía. Y de repente en Israel vivo todo esto y dices, ¿qué le pasa al mundo? O sea, Venezuela me mostró una realidad y esta zona te muestra otra. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para traer Venezuela, esa Venezuela donde crecí, con ese optimismo, con esa convivencia y esa coexistencia aquí? Entonces, la música, volviendo a eso, porque sin duda alguna a mí, como buena latina, la música me fascina, me llena. Siempre la música árabe me ha encantado, pero había mucha identidad a la música nuestra
más sefardí, ¿no? Obviamente, siempre teníamos un acercamiento profundo. Claro está que en Venezuela, en la época más joven, yo recuerdo muchísimo una cantante que obviamente era más grande que yo, pero para nosotros era como algo increíble porque era una chica judía que estudió en el hebraica como yo, entonces todo para nosotros era un artista impresionante, donde todavía no había lo que hoy en día hay con los teléfonos y las facilidades tan de esto, sino que era la televisión nada más, y era Karina. Y yo me acuerdo Karina. muchísimo, Ujú. claro, y Karina para mí era las telenovelas, ella actuó, eran las canciones de ellas están en las telenovelas, nosotros somos muy telenovelas, yo soy muy telenovela, muy drama, risas, llanto, todo. Entonces, para mí las canciones de ella era el despecho de esos novios y de ese amor que uno no podía tener o miraba desde, como decía ella, desde mi ventana. Yo me acuerdo de desde mi ventana. Veo Ya, pasarte con la que tú crees que amas. Entonces, así es. Ese espíritu cortavena, ¿no? Latino. exacto. Entonces uno crece, uno dice, bueno, en su Mira, inconsciente, en su cara. ¿y qué tema de Karina podrías recomendar para Radio Sefarat? Bueno, Karina, por ejemplo, bueno, todas me encantaban, la verdad, yo no puedo negar que ella para mí era mi ídolo y hasta el día de hoy siempre será, ojalá que la vean, ya sé que ella vive en Miami, pero hay muchas, o sea, hay una que me encanta, que era así como cortavena, como como muchas de ellas, o sea, te amo, pero ¿dónde estás? Sé Eh, cómo eh, duele. no, bueno, una sé cómo duele, pero a mí me gusta a quién. ¿A Ah, ok, quién le perfecto, importa dónde ir esta perfecto. vez? Maravilloso. Entonces, bueno, vamos a presentar a esta artista judía venezolana en Radio Sefarat a través de este tema, ¿a quién? Por favor, ya sé que este es el final. Muy bien. ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual. El adiós, perdóname. Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada, háblame sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? Perdóname, es tan difícil. No me pidas que te entienda, no puedo. Discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién? Excelente, Nicole. Después de Venezuela, tu camino te ha llevado a vivir en España, Marruecos y ahora en Israel.
una vida en la que has convivido con tradiciones sefardíes y misrají, entre el ladino, jaquetía y el hebreo, siempre como una mujer moderna y comunicadora en medios. En este contexto, ¿cómo ves la transmisión de estas tradiciones en las nuevas generaciones, especialmente en un ambiente más laico, no en el religioso? ¿Hay alguna Bueno, costumbre que te haya cautivado especialmente, que hayas incorporado a tu día a día, o alguna canción o algún cantante de origen sefardí que te haya marcado en este momento, en este viaje? bueno, yo te voy a decir una cosa, cuando yo soy española también, de nacionalidad, de origen, por eso soy sefardí. Mi abuelo era de Melilla y mi madre, como bien dijiste al principio, de Tánger. Entonces, y además nació en la Tánger Internacional, que apenas nació, ella le dieron, hasta que ella tuvo 8 años, cuando se convierte, Tánger se incorpora a Marruecos con el rey Mohamed V. Entonces, cuando ella nace, estaban distintas jurisdicciones y ella nace en la jurisdicción española. Entonces, sefardita. Mi abuela también, mi abuelo, bueno, era de Melilla, de España. Entonces, la influencia siempre fue muy, muy grande, además que soy una enamorada de la cultura sefardí. Y cuando termino la universidad en Venezuela, y también épocas muy difíciles para seguir avanzando como periodista, que ya tenía, dentro que yo me gradué, ya tenía un recorrido periodístico, decidí hacer este posgrado en la Universidad Complutense y en el 2006 me fui, enero de 2006, después de Reyes, del 5 y el 6 de enero me voy a Madrid y comienzo el 8 de enero este posgrado y bueno, comienza esa vida en Madrid, que ya la conocía, tengo primos, familia. Mi abuela ya había fallecido y que ya falleció justamente ahí en Madrid. Y bueno, hago muchas amistades de la comunidad judía de España, con mi familia, también amistades de la Universidad Complutense, donde estaba estudiando. Y recuerdo que tenía una amiga que ella es cantante, ella ahora vive no vive aquí en Israel, ella también se fue por Europa. Y me acuerdo que fuimos a una fiesta y muy sorpresivamente conocí a una artista a la que hasta ese momento ni sabía su nombre ni nada. Me habían dicho, no, hay un artista israelí sefardí que canta ladino. Y yo les pregunté cómo se llama, Yasmín Levy. Y no es la primera vez que oía sobre ella. Estamos hablando en el año 2008. O sea, imagínate tú, hace Sí. cuánto tiempo. Y Y Yasmín Levy, de más está decirlo, es una de las exponentes de grandes ligas de la música sefardí. exactamente, ella ha llevado el legado musical sefardí a lo alto y son muchos años. Si estoy hablando yo que en el 2008 ya era conocida y me la presentaron como una gran artista y sin duda alguna ya después dio un pequeño concierto al grupo que estábamos ahí. Te imaginarás hasta el día de hoy, 2025, el recorrido que tiene y el que tenía anteriormente. Y bueno, muy simple, ella venía de Israel, hablamos, yo no sabía mucho en ese momento hebreo, el hebreo del colegio, y hablamos español, ella tenía un español muy ladino, porque obviamente había agarrado el español del aprendizaje de las canciones en ladino. Y recuerdo que me preguntó que de dónde era, le dije que de Venezuela y me había dicho ella, ay, ¿y irías, y vives aquí en Madrid? Le dije, sí, ¿y no irías a vivir a Israel? Y le digo, no sé, quizás algún día, eso depende del destino, ¿no? Esa fue su pregunta. Nos tomamos unas fotos, unas risas, y después cantó. Y recuerdo que una de esas canciones que ella pudo hacer ese día era que me encantó y por eso digo que hasta el día de hoy la escucho, es Adiós querida, no adiós, Adiós, querida. adiós querida. O sea que ella Adiós, dice, querida. adiós querida, no quiero la vida.
Me la amargaste tú. Y entonces es igual, venía, como ya vengo del drama, drama número 2. O sea, drama Así es, criollo oye. venezolano, drama sefardí. Es que la música sefardí tiene ese drama latino-español, sin lugar a dudas, que lo hace ser también tan de sefarad, tan español Total. también. Mi Sí. abuela era una dramática. Toda la familia mía materna son dramáticas, son súper sefardí, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que esa mezcla de uno, de ser latinoamericana, venezolana y sefardí, bueno, eso es Bueno, maravilloso. mar de lágrimas. Vamos a escuchar a Yasmín Levy interpretándonos ese gran clásico, Adiós, querida. Adiós, adiós, querida. No quiero una vida, me la amargaste tú. Adiós, querida. No quiero una vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó un corazón, ella no te dio para amar segundo. Corazón, ella no te dio para amar segundo. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Búscate otro amor, afuera otras puertas, espera otro lado, que para mí sos muerta. Espera otro lado, que para mí sos muerta. Bueno, Nicole, sabemos que tienes un nuevo proyecto entre manos, algo que estás preparando, si no me equivoco, para YouTube. Cuéntanos un poco sobre eso, qué podemos esperar de esta iniciativa, cuál es tu visión con ella. Bueno, Fernando, hacer periodismo es todo un reto, no es fácil. Y más aún, pues cuando estás aquí en Medio Oriente, los medios de comunicación, dependes muchos de ellos, y lo que abrió las redes sociales y esta modernidad que vivimos es que pueda ser mucho más independiente. Y es lo que estoy ahora, no tan solo con las redes de Facebook e Instagram, sino que YouTube es un medio fantástico donde quizás yo todavía no había dado ese salto que yo necesitaba, pero me he encontrado porque he estado muy embotada de trabajo con la guerra, con todo lo que ha sucedido en Israel desde el 7 de octubre de 2023. Y bueno, toma bastante tiempo ocuparse de las mismas redes sociales cuando tienes que solventar muchos trabajos alrededor. Pero quiero abrir, hay un canal de abierto mío, a nombre mío, Nicole Michel, y es mostrar la vida de Israel, política, social, cultural, pero a través de los que ya me conocen como periodista, narrada desde mi perspectiva. Soy una periodista formada en, como bien dijiste, en Latinoamérica, en Venezuela, con la raíz sefardí, que ha convivido con libaneses, sirios, palestinos, cristianos,
que eran todos mis amigos en la universidad. Yo iba a misa con una amiga que era súper católica, cristiana, o sea, todo. Que me sé el Padre Nuestro mejor que ella, de tanto que la acompañaba los domingos a misa. Y después nos íbamos al cine. Entonces, todas esas mezclas me ha ayudado a entender y a poder guiar de una manera muy nuestra hispana la vida de Israel, y es la que quiero mostrar próximamente en ese canal de YouTube. Maravilloso. Y ya para cerrar, Nicole, como madre judía, latinoamericana y moderna, viviendo en Israel, ¿qué valores crees que son esenciales hoy en día a la hora de educar a nuestros hijos? Me refiero en torno al respeto, la tolerancia y la convivencia, que son tan cruciales en este momento en el cual vivimos. Es muy importante guiar a los hijos en esa esencia tan mágica que fue la educación nuestra, sin las redes sociales, sin esa toxicidad que, que lamentablemente mucho se muestra. Y estamos hablando que son las redes donde yo me he hecho conocer, ¿no? Es quizás ambiguo decirlo, pero que como uno es tan difícil controlar todo el contenido que ellos ven a través de eso, no hay mejor contenido y más auténtico que el del hogar. Y compruebo cada día que aunque ellos estén conectados y ellos vayan viendo y hay el TikTok y todo, ese compartir, esa espontaneidad, de esos valores son muy importantes. Mis hijos son unos niños israelíes que crecen en una realidad distinta a la que yo crecí. Yo crecí en una Venezuela con todas esas convivencias multiculturales y ellos crecen aquí, obviamente, entre judíos y musulmanes. ¿Por qué digo musulmanes? Porque mi hija, aunque nosotros vivimos ellos van a un colegio como todos, porque aquí el colegio es público, no es como en Venezuela, que el italiano iba al colegio italiano, la más cristiana iba a un colegio más religioso, los judíos iban a la hebraica. Aquí todos van al mismo colegio. Mi hijo estudia con niños que son refugiados de Eritrea, y Israel les abre las puertas, y también con un otro niño que de repente el padre es el dueño de una gran high-tech, y esa es la riqueza que tiene Israel, ¿no? Pero ellos crecen, y la maestra de mi hija, la de inglés, es una musulmana israelí, y su otra maestra, pues una israelí judía. Entonces crecen en este mundo, pero no en ese mundo que yo crecí latinoamericano, con esas culturas, con esa diversidad, y yo les trato, no es que les trato, me obligo y de una manera muy amena llevarles esa riqueza multicultural que formó, que me ayudó a formar y que los va a ayudar, y lo estoy viendo, aunque mi hija tiene 13 y mi hijo va a cumplir ahora 9 años, los está formando y les está dando una idea amplia de lo que se trata el mundo, más aún cuando son niños que crecen en medio del conflicto, de la palabra guerra, de la palabra cuarto de seguridad, de la palabra misil, palabras que nunca en nuestras vidas, con 8, 9, 10, 13, 14, 15 años, imaginamos que íbamos a crecer. Entonces son dos realidades distintas, por eso es muy importante los valores en el hogar. Así es. Bueno, querida Nicole, no sé, aunque no la coloquemos por asunto de tiempo, ¿hay alguna canción que lidere en tu soundtrack en la vida? Sí, pues mira, esta canción me encanta para ya cerrar con Israel, ya que estoy aquí en Israel, y después de Venezuela, España, Marruecos, terminé aquí, tenía que terminar en algún lugar y terminé en mis tierras, ¿no? Entonces, Así es. hay una canción que es gracias a mi hija, me encanta, mi hija toca guitarra y mi hija le encanta la música. Y le encanta la música de antes. No es una niña que le gusta la música de ahora, sino la de antes. Entonces a ella le encanta Shlomo Artzik, que es un cantante muy querido aquí en Israel. Y la canción se llama, en hebreo, Hilo Yodad Ma Over Alai. Eso significa, ella no sabe qué me pasa. Entonces, seguimos con el drama. O sea, el judío es dramático. Es dramático. Hasta los hombres son dramáticos. Así es Entonces, verdad. el drama es la esencia del judío.
Totalmente, totalmente. Nicole, bueno, todo llega a su final, como dice también la célebre canción. Ha sido un honor y un placer enorme tenerte en Canticas de Sefarad. Tu historia, tus raíces y tu perspectiva enriquecen muchísimo a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus vivencias con nosotros y con toda la audiencia de Radio Sefarad. Gracias a ti, Fernando. Ha sido un honor. Me has hecho pasar un momento espectacular. No lo voy a olvidar y que sigan los éxitos en este maravilloso programa Canticas que conduces de manera magistral. Maravilloso. Amén, ve amén. Los esperamos en nuestro próximo entrega con más historias, más música y más canticas de Sefarad. עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום. עכשיו אני מחיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלום, רואה אותי עובר בחוץ, היא לא יודעת מה עובר עליי. בתוך עיניה כחולות ירח חם תלוי, עכשיו היא עצובה כמוני, בוודאי היא מוציאה את בגדה, אוכלת לבדה תטוף, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין ערבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה נראה לי מקולל. הולך בין האנשים ברחוב, צועקות, תגידו לה. עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל אבוד, זה זז בבטן והורס את לילותיי. אני חושב שהאהבה שלי איתה זה הדבר הכי חשוב, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין ערבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה נראה לי לכולם. הולך בין האנשים ברחוב, צועקות, תגידו לה. תגידו לה. תגידו לה. כשהיא נוסעת אני נשאר, לא זז מכאן אף פעם, הולך בעיר ומתבטל מגעגועי, חוזר לחדר ונגמר, כותב שירים ושר אותם, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אין ערבה שאין לה סוף, אבל הסוף הזה נראה לי מכולם. הולך בין האנשים ברחוב, צועקות, תגידו לה. אומנם אין ערבה שאין לה סוף, אבל הסוף